8 de la mañana con 17 minutos, 8:17 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en los estudios el candidato al Parlamento andino, ex legislador, dirigente político, Virgilio Hernández, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, Virgilio? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza la campaña electoral? Hemos visto en las últimas horas una guerra de encuestas que dan triunfadores en primera vuelta a una de las candidaturas y de los otros candidatos también los posicionan muy arriba, y ocurre esto ya cuando faltan 24 horas para que se termine este periodo en el que se pueden conocer los resultados de las encuestas. Hay muchos sectores que dicen que lo que se está creando es una narrativa para en un eventual resultado que no le guste al candidato presidente, pues se intente imponer su voluntad más o menos, ¿no? Y esto también pues se refuerza con la forma como han actuado las autoridades electorales en esta campaña tan desigual. Pero en todo caso, ¿cómo avanza la campaña? ¿Cómo miran ustedes como organización política? ¿Cómo se ha desarrollado la misma? Y lo último, lo que ha dicho ayer el presidente candidato, bueno, no sabemos si lo hizo como presidente o como candidato, pero en fin, está en sus redes sociales lo que ha puesto. Muy buenos días, Licenia, Alexis y toda la amable y amplia audiencia de Pichincha. A ver, yo creo que aquí todo puede pasar. Aquí no se puede descartar ningún escenario. En este momento precisamente hay una guerra de encuestas y sobre todo la guerra proviene de quien cree que puede imponer su relato a través de todo el poder mediático y de todos los recursos que tiene. Pero efectivamente todo puede pasar. Aquí no está garantizado nada porque no hay una institucionalidad que garantice el libre pronunciamiento popular. Esto es muy claro, es muy evidente. Creo yo que hay gente también que piensa que con las encuestas se ganan las elecciones, y las encuestas lo que muestran es tendencias. Las encuestas son una herramienta para saber qué hacer, cómo orientar la campaña, en qué aspectos fortalecer, qué otros quizá no están funcionando bien. Eso son las encuestas, ¿no? Con las encuestas no se ganan las elecciones, las encuestas muestran tendencias, y la tendencia que le tiene inquieto, preocupado al candidato de Carondelet es que básicamente esa intención, esas tendencias señalan que habría un triunfo de la candidata Luisa González, aunque eventualmente todavía hay un margen de indecisión alto, podría sí haber segunda vuelta, ¿sí? Entonces, y nosotros frente a eso decimos, estamos preparados para una maratón, estamos con la cabeza, con el corazón, con las piernas listas para una maratón. Si en el camino nos dicen no ha sido maratón sino media, bueno, corremos la media, pero si toca correr la maratón, corremos la maratón. Pero el 13 de abril se cierra la campaña electoral con sus 2 vueltas y va a tener como ganadora a Luisa González. Y eso es precisamente lo que le tiene preocupado. Y claro, si uno suma este escenario a todo el ambiente de arbitrariedad, de violaciones a la Constitución, y adicionalmente cómo se ha exacerbado el ánimo de las Fuerzas Armadas, más la débil institucionalidad que han mostrado los organismos electorales, claro que uno tiene un cóctel absolutamente peligroso, y uno señala ahí que todo puede pasar. Y por eso mismo hay que pedirle a la ciudadanía que acuda a votar, que luego en su voto sea categórico. Creo que en este momento, en el escenario que vivimos, lo que queda claro, lo que queda evidente, es que hay una sola candidatura que puede enfrentar al candidato de Carondelet, y es la de Luisa González y Diego Borja. De tal forma que solo la vigilancia, la atención de la ciudadanía puede evitar que se pueda hacer cualquier cosa, cualquier locura, porque hay, como he señalado, una serie de elementos que ponen a dudar si se va a respetar o no incluso el pronunciamiento popular. Virgilio, qué gusto tenerte acá. Yo al principio de esta elección veía en retrospectiva este proceso electoral mucho más complicado que lo que se vivió en 2021 y 2023, por una simple y sencilla razón. Hoy te enfrentas, en el caso de Noboa, a un candidato que tiene en lo privado toda la plata del mundo y todos los recursos del mundo, pero que además ostenta el poder y tiene toda la estructura y el aparato estatal para apoyarse en la campaña. Entonces tú tienes a ministras como la señora Zaida Rovira del MIES diciendo: yo voy a seguir entregando cocinas de inducción, seguiré entregando ayudas, les guste o no les guste. ¿Por qué? Porque aquí el CNE no hace nada porque nosotros mandamos. Entonces seguiré entregando ayudas, me da igual.
Entonces te enfrentas a un candidato que está en el poder, pero adicionalmente es un candidato que tiene algo, que no sabemos qué es, pero que a la gente le gusta. En el 2021 Lasso no tenía, digamos, ese capital político que ahora aparentemente tiene Noboa. En el 2023 apareció Noboa de la nada, pero ahora sí te enfrentas a un tipo que tiene mucha plata, muchos recursos y mucho poder. Y eso les obligaba a la Revolución Ciudadana, que tiene un capital político y una base política súper amplia, súper fuerte, un voto duro del 30%, a plantear otro tipo de campaña, otro tipo de mensajes. ¿Qué pasó ahí? ¿O qué está pasando ahí? A ver, indudablemente nos enfrentamos a un candidato que tiene todo el dinero del mundo, solo hay que mirar cuántos son los miles, ya millones de dólares que se gasta en pauta, y adicionalmente de eso tiene todo el poder del Estado, y está haciendo uso de un poder abusivo del Estado a vista y paciencia efectivamente de las autoridades electorales. Eso tiene autoridades electorales alcahuetas. Sí, bueno, autoridades electorales que no cumplen con su rol, porque esas mismas autoridades electorales en otras ocasiones habían señalado de manera categórica que quienes se presentan para la reelección tienen que pedir licencia sin sueldo. Eso es categórico, eso dice la ley, y que no vengan con el tema que hay un vacío legal. No, son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que dice la sentencia del 2010? Que para contar los periodos en los que de la reelección, ¿sí?, no cuenta lo que puede ser el periodo que nace de la muerte cruzada, no se toma en cuenta eso. Es decir, una persona podría estar, si es que hay este fenómeno de la muerte cruzada, no 8 años, sino digamos hasta 10 años podría estar ejerciendo una dignidad. Pero esa discusión me parece a mí que en este momento ya es de estéril. Sí. Estamos a 10 días de la elección. Exactamente. Y ni Corte Constitucional ni CNE no han hecho nada. Entonces sabíamos que en el caso de ustedes se enfrentaban a un presidente que tiene todo el poder del mundo. Ya, exactamente. Entonces hay un estado de no derecho, pero por lo menos aceptemos esta hipótesis del profesor argentino de que hay estados de no derecho que funcionan, digamos, que tienen una mascarada democrática constitucional, pero que en el fondo las instituciones no están funcionando, y esas instituciones en este caso están subordinadas al Ejecutivo. Y frente a eso, frente al poder del Estado, frente al poder además de uno de los herederos más grandes que hay en este país, evidentemente nosotros no podemos competir ni en la pauta, ni en los recursos, ni en la propaganda, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos queda? Básicamente recurrir a mensajes, que esos mensajes puedan llegar a la ciudadanía, que puedan difundirse a través de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda tener conciencia de a lo que nos enfrentamos y lo que se le puede venir al país con 4 años más, y que frente a eso pueda tomar una decisión cívica el 9 de febrero. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos, esa es básicamente nuestra campaña, advertirle al Ecuador lo que puede pasar. Mi madre decía, para muestra basta un botón, ya ha sido un año, ¿sí? Esto por 4, imagínense lo que puede ser. Este mes, enero, estamos al borde de llegar a las 700 muertes violentas. Exactamente, 700 muertes violentas, es decir, podemos terminar, ¿no es cierto?, superando lo que pasó en el año 2023. Podemos terminar superando, podemos llegar a cerca de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ya somos en este momento, con los 38 muertos por cada 100.000 habitantes, el país más inseguro, más violento, por lo menos, de la región andina, de América del Sur, de América Central. Ya somos el país más violento. Entonces, eso puede multiplicarse por 4. Frente a eso y frente a toda esta campaña de seguir ofreciendo, seguir prometiendo, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos nosotros? Básicamente lo que tenemos es la posibilidad de decirle a la ciudadanía, contraste, porque además ahora hay un candidato que ya sabemos, pues, que nos dijo que iba a bajar el IVA, ¿sí? Lo que hizo es incrementar el IVA. Ahora ya puede contrastar con un candidato que ofreció subir las pensiones jubilares y no ha pasado absolutamente nada. Ofreció generar puestos de empleo para la juventud y no ha pasado absolutamente nada. Ahora en campaña se ha inventado un bono, ¿no es cierto?, en el que no están muy claras las responsabilidades de los jóvenes que tienen este bono, ¿sí?, supuestamente para actividades más comunitarias. Ahora ya sabemos también que básicamente el candidato presidente miente. Pero lo que tienes en contrapartida de esos ofrecimientos es en los últimos días, y datos oficiales del INEC, no de ninguna encuestadora, de que aumentó la pobreza a niveles de la pandemia del COVID y el desempleo. Así es. Pero sin embargo, ahora
Digamos, tú, Virgilio, eres un político de mucha experiencia que ha estado permanentemente en contacto con la gente durante mucho tiempo. Y algo pasó en este país, algo pasa en este país. Entonces, no puede ser posible que una candidata presidencial diga, yo prefiero que gane un mesoco a que regrese el correísmo al poder. Y tienes una campaña que se basa y se sustenta en un artefacto de cartón, en una imagen de cartón. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Y los resultados de la elección anterior y de las encuestas a las que hemos tenido acceso en estos días, de lo que está pasando en el país. A ver, que el odio aquí no solo se ha convertido en un recurso de la política, que aquí el odio se ha convertido en ideología. Hay todo un sistema que sostiene el odio, todo un sistema que nace del Estado, que coopta otras funciones del Estado, que se apoya en una gran maquinaria de comunicación, que además de eso utiliza plataformas digitales, que mueve una gran cantidad de recursos básicamente para provocar odio, y eso se difunde. Esto puede ser imperceptible porque ya no son, digamos, los grandes carteles. No, ahora esto te llega a través de mensajes de WhatsApp, claro. O cuando abres el Google, abres el YouTube, te llegan mensajes. Hay una campaña que fundamenta el odio como ideología, y además ese odio como ideología tiene instrumentos, incluyendo la justicia, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación. Por eso, es que es todo un sistema. Es todo un sistema. Sale del Estado, se apoya en grandes corporaciones privadas, luego tiene y subordina a otras instituciones del Estado, tiene todo el aparato mediático de la mayoría de medios de comunicación, tiene el recurso para poder llegar a través de las plataformas digitales y... Claro, el resultado es seguir buscando la división de los ecuatorianos. ¿Cuál es el peligro, Virgilio, de que gane más terreno esta ideología del odio? Que no es la primera vez que ocurre, que se ha hecho posiblemente más profunda ahora, pero que la venimos sintiendo y vemos los efectos desde hace casi 10 años. Sí, pero yo creo que ahora es mucho más sistemático. Ahora sí funciona como una ideología y tiene todos los aparatos de los que dispone una ideología. Incluso, ¿no? Esto es importante. Incluso de lo que se denomina la construcción del sentido común, ¿no? De la construcción del sentido común, que es básicamente cómo los ciudadanos, ¿sí?, reflexionan frente a toda esta campaña, esta avalancha de noticias. Entonces la gente se pone a dudar, ¿sí? La gente se pone a dudar y dice, sí, quizá efectivamente todo lo que les acusan, les dicen a los correístas, entonces es real, ahí se instala el tema de la duda, ¿no? O tiene poco tiempo en el poder. Sí, o es otra de las cosas, ¿no? Como si un año no fuese nada, como si en un año no se pudiesen sentar las bases de grandes cambios. Nadie esperaba que en un año se resuelvan todos los problemas del país, pero que sí se sienten las bases respecto de lo que pueden ser alternativas concretas, respecto del tema de la seguridad, alternativas concretas, respecto del tema económico, respecto de la inversión extranjera. Ahí se les acabó el cuento, o sea, el cuento de que las alcurnias, la gente que ya tiene, que son grandes empresarios, grandes banqueros, pueden atraer por sí mismos la inversión extranjera y nada. ¿Qué dicen los datos? Sí, que estamos teniendo la inversión extranjera más baja de los últimos años. Virgilio, es la realidad. Pero hay analistas que sostienen que el presidente, con una poca gestión gubernamental, con muchos errores, ha logrado construir un capital político, porque del otro lado, del lado de la oposición, esa oposición, primero, que no ha logrado unificarse, y segundo, que no ha logrado posicionar bien sus ideas y construir nuevos liderazgos. También es responsabilidad de la oposición el hecho de que un presidente con esas cualidades y con las arbitrariedades con las que ha gobernado tenga tanto respaldo. A ver, yo creo que sí puede efectivamente haber faltado mayor cohesión también de la oposición, quizá que en este momento no exista una candidatura que agrupe a los más amplios sectores del progresismo, de lo que se puede conocer como la centroizquierda, da cuenta de alguna forma de eso, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir sobre todo en que hay todo un dispositivo, hay un aparato ideológico que lo que busca
busque seguir dividiendo, seguir generando la profundización de la división entre ecuatorianos, y eso es lo fundamental. Ahí está un elemento básico, porque de lo contrario uno dice, bueno, ¿cuáles son las obras? ¿Cuáles han sido las cosas concretas que se tiene que exhibir más allá de muñecos de cartón? O sea, muñecos de cartón que ni piensan ni sienten, y que por lo tanto son absolutamente indolentes frente a la situación que vive el pueblo ecuatoriano. Incluso creo yo que hay una lejanía respecto de ver la magnitud de la crisis económica que vive el país, ¿sí? Y esta idea de que en este año se ha puesto en orden la casa, también no hay tal. Es decir, que el año anterior, ¿cuánto fue el nivel de endeudamiento del gobierno? 5.000 millones. ¿Cuánto es lo que le corresponde este año pagar al Ecuador precisamente por compromiso de la deuda externa? Cerca de 8.000 millones. ¿Cuál es el nivel de inversión extranjera que existe en el país? Estamos en las más bajas que hemos tenido en los últimos años. ¿Cuál es el nivel de inversión pública que también dinamiza la economía? Prácticamente inexistente. ¿Cuál es el monto de inversión para hospitales y para todo lo que tiene que ver con lo social? De las más bajas. ¿Por qué? Porque se sigue además del recetario del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esas son las cosas concretas. Aquí no se ha arreglado la casa. Aquí hay una economía que incluso va a tener números negativos, como solo pasó en el 2016, en el 2020 y ahora en el 2024. Esta es la realidad. O sea, no es que el problema económico se ha arreglado y ahora se puede empezar a ver otras cosas. No, hay un problema latente que puede profundizarse y que puede generar aún más situaciones complicadas para la mayor parte de la población. Esta es la realidad. Y si uno ve otras áreas, de igual forma, hay una crisis política provocada por el propio gobierno, ¿sí? Una crisis política que además llega ahora a dimensiones en que exacerba esta situación en las propias Fuerzas Armadas. Esto es muy riesgoso realmente lo que está pasando en el país, y después uno ve cómo actúa la justicia, cómo actúan las otras funciones del Estado, y realmente se queda preocupado. Dentro de esa campaña política de la que hablaba Virgilio hace un momento, que tiene que ver mucho con el odio, ha habido ciertos encuadres que han sido utilizados no ahora, sino desde hace varias campañas de atrás, y creo que con mucha más fuerza se sintió y se vio en el 2021. Yo les planteaba el otro día a quienes nos ven y nos siguen todos y nos escuchan y nos siguen todos los días, que recuerden las imágenes del 21 cuando utilizaban a ciudadanos venezolanos portando carteles en las esquinas y los semáforos, y Venezuela fue un tema de conversación, y creo que fue un tema de conversación en ese momento definitivo dentro de la campaña entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Hoy lo han planteado y lo han traído nuevamente de vuelta ese tema, Maduro y Venezuela, y han pretendido ubicar a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, como alguien que es cercana, afín al pensamiento de Maduro y del gobierno de Venezuela, y les han dicho, lo que pasa es que tienen una falta de definición con respecto de lo que es Venezuela. Entonces, acá parecería que todo lo que está haciendo Trump, por ejemplo, ahora, en contra de los migrantes, eso sí está bien, estar a favor de los Estados Unidos siempre va a estar bien para las élites económicas, políticas, ahora incluso hasta académicas, Virgilio, pero estar con el gobierno de Maduro siempre va a estar mal, porque es dictador, porque es un autócrata, porque no respeta el resultado de las elecciones, no hay transparencia en los procesos electorales y demás. Y la pregunta es, ¿la Revolución Ciudadana, y en el caso personal, Virgilio Hernández, tiene una postura sobre Maduro y Venezuela? A ver, yo creo, lo digo con claridad, que Luisa González tiene que cumplir un papel de liderazgo regional. Hace falta un liderazgo regional, y además hace falta también, y creo que las condiciones que tiene Luisa le permitirá ser una presidenta de la paz, y por lo tanto es evidente que en Venezuela es fundamental desarrollar un diálogo político, para poder ser también esta figura de presidenta de la paz al interior del país que requiere el Ecuador reencontrarse también ese rol tiene que jugar a nivel regional, una presidenta de la paz, que cumpla un liderazgo regional y que desarrolle y que tiene las condiciones, Luisa tiene las condiciones para desarrollar un diálogo político, y en el marco de ese diálogo político hablar con todos los actores que estén involucrados para lograr buscar soluciones, ¿sí? O ayudar, apoyar a que se encuentren soluciones en paz, que se encuentran soluciones sin violencia, en paz, y como si en el marco de eso, de ese diálogo político, estuviese la posibilidad o la necesidad de realizar nuevas elecciones, que estas nuevas elecciones se puedan realizar, pero al mismo tiempo que se puedan realizar y que todos los actores coincidan en que tienen que realizarse sin injerencias ni bloqueos. Esto es fundamental. Y
creo que Luisa tiene las condiciones para eso, tiene las condiciones para poder constituir su presencia en un liderazgo regional, en convertirse en una presidenta de la paz, en apoyar el diálogo político, hablar con todos los actores. Y si el tema son las elecciones, la legitimidad de las elecciones, que se realicen nuevas elecciones, pero al mismo tiempo que éstas se hagan sin injerencias ni bloqueos, que también es uno de los principales problemas que tiene en este momento el pueblo venezolano. Entendiendo que el problema de los venezolanos tiene que ser resuelto por los venezolanos y que el Ecuador en ese sentido tiene que tener una política de relaciones internacionales con todos los países que le sea beneficioso para el Ecuador. Esto es así, hay que salir también en este caso de estos juegos de sí o no. No, aquí hay un tema más profundo y precisamente Luisa González creo que tiene las condiciones para poder jugar un rol regional y llevar adelante un proceso de diálogo político para que las soluciones que se encuentren, ¿sí?, sean en el marco de la paz y sean en el marco de entendimientos que pongan de lado la violencia y salidas violentas que pueden generar aún más drama del que ya existe. Pero la salida tiene que ser democrática, ustedes lo plantean abiertamente. Evidentemente tiene que ser democrática, tiene que ser en paz, tiene que ser sin violencia. ¿Y si gana la oposición? Sí, y si gana la oposición, que gane la oposición, pero le vuelvo a decir, si hay esas nuevas elecciones, esas elecciones no pueden ser con condicionamientos. Esas elecciones tienen que ser sin injerencias y parte de esos condicionamientos brutales también es el bloqueo, ¿sí? Esto me parece que es fundamental. ¿Quién cumple mejores condiciones para provocar un diálogo político? Luisa González. Eso es beneficioso para el Ecuador, desde luego, porque si hay un entendimiento en Venezuela, eso va a significar que, por ejemplo, haya menos procesos migratorios o menos gente quiera salir de Venezuela. Virgilio, la situación en la que va a recibir el país quien gane las elecciones, en un escenario en que sea Luisa González, no va a ser nada fácil. Usted mismo ha mencionado, el tema económico es muy complicado y a eso se suma esta crisis migratoria y eso acarreará además que se mermen los recursos de remesas con los que se estaba alimentando o compensando la falta de inversión pública o privada acá en el Ecuador. ¿Cómo van a tratar el tema de la migración en un eventual gobierno de Luisa González? Porque es gente que viene, que acá no tiene oportunidades, por eso se fue, y aquí tenemos niveles de desempleo bastante altos para los que ya están acá. Sí. ¿Cómo se va a tratar el tema de la migración, por ejemplo? Mire, el día de ayer Luisa González y Diego Borja han presentado lo que serían las líneas del plan Acoge, ¿no? 5 líneas concretas que han planteado, que son fundamentales de entender precisamente por la emergencia de la situación. Sí, ahora el argumento es no, sí han existido siempre estas deportaciones, no, la magnitud que pueden llevar, a la que pueden llegar estas deportaciones, no estamos dimensionando eso. Hay instituciones, institutos que trabajan eso, que pueden decir, que dicen que podemos llegar a tener deportaciones de ecuatorianos de entre 30,000 y 100,000. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha planteado? ¿Cuáles son estos ejes de los que ha planteado ayer Luisa González y Diego Borja? Primero, reinserción económica. ¿Qué significa esta reinserción económica? ¿Sí? Posibilidades concretas, inmediatas, porque muchas de las personas que se fueron, no solo se fueron porque no tenían oportunidades, sino porque cuando pusieron aquí negocios, eran vacunados, eran extorsionados. Y además, esta migración, a diferencia de la que se presentó en los 70 y también a finales de los 90, inicios de los 2000, involucró a las familias, se fueron con familias o fueron vendiendo todo lo que tenían. Entonces es necesario que estos migrantes que regresan, que tenían una actividad productiva, ¿sí?, puedan tener un subsidio del Estado de 90 días, ¿sí?, de 90 días con salario básico unificado, es lo que han planteado, que de tal manera que en esos 90 días al mismo tiempo pueda abrirse una segunda línea, que es la política crediticia, capacitación, apoyo técnico, apoyo en estudios de mercado para ver qué nichos existen y puedan desarrollarse actividades productivas con créditos de hasta $50,000, con tasas de interés del 7.5%. Este es otro de los elementos que ha planteado. Entonces, el primero es apoyo económico emergente, el segundo es política crediticia, el tercero es gestionar para un regreso digno, que esto es lo primero. Es decir, si en algún momento
se requiere el papel de los consulados es ahora, pero en muchos lados se cerraron los consulados, es parte del drama, hay que reabrir esos consulados, pero luego hay que ver que efectivamente esos ecuatorianos que no han cometido delitos, que son ciudadanos, que no se fueron por su cuenta, ¿no es cierto? Como dice Bertolt Brecht, que no le gusta el nombre de migrantes porque no optaron por irse, tuvieron que irse, fueron huyendo, les tocó salir, fueron desterrados, dice Bertolt Brecht, y ahora más actual que nunca esto. Por lo tanto, es fundamental que pueda mirarse, y esta tiene que ser una política de Estado, de una gestión para un trato digno a los migrantes que son detenidos y que puedan regresar, no como empiezan a contarse estos relatos que fueron esposados y que 20 minutos antes de aterrizar apenas ahí les liberaron de las esposas y los grilletes. Esto es absolutamente absurdo. Entonces ese es un tercer elemento. Un cuarto elemento es apoyo psicológico y también en temas de salud, y un quinto es también asistencia legal, porque muchos incluso no tendrán sus papeles, no tendrán aquí la posibilidad de tener cédula, por lo tanto no tendrán posibilidades de acceso a créditos, entonces también se requiere asistencia legal. Ahí están 5 ejes concretos que además los han presentado Luisa González y Diego Borges, han dicho, miren gobierno, haga esto, porque no se puede esperar a que nosotros lleguemos del 24 de mayo, todos los días hay deportaciones de ecuatorianos, traten este tema, ¿sí? Acojan estas ideas, no estén pensando que nosotros las planteamos, no, piensen que esto es lo que requieren en este momento los migrantes ecuatorianos. Virgilio, para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, brevemente, a las autoridades locales, ¿no? Por esta sanción que hubo en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, casi que se les prohibió que se reúnan incluso con su militancia, con su partido, con su organización política, ¿no? Fue un precedente realmente nefasto el que sentó esa denuncia presentada por este señor Guarderas y después acogida por el Tribunal Contencioso Electoral, y es parte también de este momento terrible que está viviendo la democracia en el país y el Ecuador. Pero una de las ventajas que la Revolución Ciudadana tiene por sobre otras organizaciones políticas para plantear un cambio en el país en este momento es justamente lo que se hace en los territorios donde ustedes tienen gobiernos locales que están muy cerca de la gente, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales también, que están muy cerca del ciudadano, que están atendiendo con obra pública todos los días y que obviamente tienen a sus autoridades impedidas de poder participar en campaña, pero que ese mensaje llega a la gente diciéndoles, mira lo que se hace en Guayaquil, mira lo que se hace en Pichincha, mira lo que se hace en Quito, en Guayas, en Azuay, lo que podría pasar en el Ecuador. Es que yo creo que es una muestra clara. Y además yo creo que también evidencia cómo efectivamente la gente puede cambiar de criterio. Cuando ganaron tanto Paola Pavón como Pavel Muñoz, no es que tenían las cifras que en este momento tienen, ¿no? De por encima del 50-55% de aceptación a su gestión y de confianza en lo que hacen, ¿sí? Ahora la gente reconoce y dice, aquí en Quito tenemos un alcalde que efectivamente ve por los intereses de la ciudad y pone perspectiva en esa ciudad. De igual manera en la prefectura de Pichincha, de igual manera podemos decir lo que sucede en Guayaquil, lo que sucede en la provincia del Guayas, lo que sucede en el Azuay y en otros territorios. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que cuando no hay intereses, cuando no se está dependiendo de un interés corporativo, hay posibilidad de pensar en el bien común y actuar en función del bien común. Yo creo que es la demostración de que cuando hay conocimiento, cuando no hay sobre todo intereses creados, sino más bien se piensa en el interés público, hay posibilidad de lograr transformaciones. Y es un claro ejemplo de lo que está pasando en Quito, lo que está pasando en Pichincha, de cómo se puede efectivamente utilizar el poder político para el bienestar colectivo. Hay equipo, hay propuestas, se sabe cómo hacerlo. Lo mismo, exactamente lo mismo se puede hacer a nivel nacional. Nosotros somos un equipo. Lo que hace la alcaldía, lo que hace la prefectura, es parte precisamente de ese equipo que tenemos como Revolución Ciudadana. Evidentemente ellos tienen funciones concretas en Quito, Guayaquil, Guayas, Pichincha y en todas las otras circunscripciones, pero es una demostración de que sí es posible los cambios, de que cuando hay situaciones complejas, cuando hay situaciones difíciles, no es que estas situaciones son irreversibles, no, es posible. Es posible cuando se piensa en el interés común y cuando se aprovecha de ese poder político precisamente para servir a la gente. Muchísimas gracias, Virgilio, por acompañarnos y por estar acá en nuestro espacio. Virgilio Hernández, candidato al Parlamento Andino, que ha estado con nosotros. Y antes